Un apache revela cómo 2 pesos le brindaron un amor sorprendente con una novia extraordinaria oculta. Miguel caminaba por las calles polvorientas de su pequeño pueblo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. 2 años de trabajo duro en la construcción apenas alimentaban a su madre anciana y a él. La rutina era desgastante y su corazón, un mar de emociones contenidas, luchaba contra la vorágine de la presión. Elena, la joven que había compartido risas con él en la infancia, ocupaba su mente como un espejismo inalcanzable, un amor que solo era posible en sus sueños. Un beso tibio bajo el sol del suroeste se convertía en un deseo que se desvanecía a cada paso. Esa tarde, mientras volvía a casa, sus ojos se toparon con un par de dólares tirados en el suelo. La visión de aquellas monedas lo hizo detenerse. Aquel hallazgo, aunque aparentemente insignificante, se convirtió en un símbolo de la esperanza que jamás había imaginado. Se imaginó acercándose a Elena y entregándole un ramo de flores, el gesto más sencillo, pero que podría desatar una tormenta de emociones, quizás abrirles las puertas a un mundo donde su amor fuera posible. Respiró hondo, esperando que la idea de esa fantasía lo hiciera sentir menos abatido. Al caer la noche, con sus $2 en la mano, se armó de valor y se dirigió al mercado local. Las flores lo recibieron con colores vibrantes, mientras su corazón latía descontrolado. Elegir las más bellas fue como seleccionar un trozo de su propia alma. Pero la mirada que Elena le dedicó al recibirlas fue como un rayo que iluminó su ser, su sonrisa brillaba, una señal de que quizás él no era solo un soñador. Sin embargo, la sombra de sus temores no desapareció. Las inseguridades se aferraron a él como un abrigo desgastado. Elena venía de una familia más acomodada, y Miguel sentía que su amor no era más que una burbuja que tarde o temprano estallaría. Mientras las tensiones se acumulaban en el aire, los rumores comenzaron a rodear su relación. Un viejo miedo emergió en la mente de Miguel, la presión social, las miradas de desaprobación. Cada conversación con Elena se convirtió en un delicado juego de equilibrio. ¿Cómo podía pretender que su amor floreciera en un jardín lleno de espinas? La angustia pesa más que la carga diaria de las vigas y los ladrillos. Su mente rasgaba fragmentos de la realidad, dibujando escenarios horribles que podía simplemente dejar en silencio. Entonces, un día, don Ignacio apareció en su vida como un faro en la oscuridad. Su antiguo maestro, un hombre cuyos ojos reflejaban el legado apache, le habló sobre la autenticidad y el valor de enfrentar sus miedos. Las palabras del anciano resonaban en su mente, echando raíces en su corazón. ¿Cómo podía rechazar su propia herencia? Pero cada vez que pensaba en Elena y lo que podría significar salir adelante con ella, la duda volvía a apoderarse de él, como un ladrón que acecha en la noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada conversación en la vieja biblioteca del pueblo entre Miguel y don Ignacio, el vial del coraje comenzaba a abrirse, pero la presión de las expectativas familiares de Elena se tornaba más intensa. La angustia crecía. Miguel se preguntaba si tenía la fuerza suficiente para desafiar a su propio reflejo, si se atrevería a reclamar su amor por ella en un mundo que parecía gritarle que desistiera. La noche antes de enfrentar su destino, el desasosiego le invadió, un secreto familiar oculto. Emergió en su mente, y con él, lo que una vez había sido incertidumbre ahora se convertía en un clamor desgarrador. La vida le exigía una decisión, y el eco de la pregunta resonaba en su ser, ¿podría amar a Elena sin rendirse? Miguel se despertó aquella mañana con una sensación de inquietud en el estómago. Las palabras de don Ignacio resonaban en su mente, un recordatorio constante de que la autenticidad lo reclamaba. Se miró en el espejo, notando cada línea de su rostro marcada por la incertidumbre y las horas de trabajo bajo el sol. Su voluntad para luchar por lo que deseaba era la única luz en su camino sombrío.
Desayunó a prisa, mientras su madre, con un gesto cariñoso, le ofrecía un consejo envolviendo su propia insatisfacción en palabras dulces. Hijo, la vida es cortita, pero el amor es lo que hace que valga la pena. Miguel le sonrió, pero en su interior, la frase se convirtió en una pesada cadena que lo arrastraba hacia el dilema de su corazón. ¿El amor tenía realmente el poder de romper las barreras sociales que parecían dividirlo de Elena? Su mente procesaba la idea mientras se dirigía a trabajar. Esa mañana, sin embargo, el ambiente en la obra era diferente. Los compañeros murmuraban entre ellos, y Miguel sintió como cada frase se convertía en una punzada en su pecho. Una mirada de compasión, una risa burlona, todo parecía dirigido a él. La presión acumulada de un amor prohibido empezaba a convertirse en una carga difícil de soportar. Esa tarde, al término de la jornada, Miguel decidió enfrentar sus miedos de una vez por todas. Caminó hacia la casa de Elena con cada paso resonando con una determinación renovada. La imagen del ramo de flores que le había regalado bailaba en su mente, una vez más llenándolo de felicidad. Pero cuanto más se acercaba, más otra emoción comenzaba a inundarlo, el miedo. Podía imaginar el momento en que se presentaría ante ella una declaración de amor. ¿Pero qué pasaría si la rechazaban? ¿Y si su familia se oponía rotundamente? Su corazón se aceleró, y se detuvo bajo un árbol frondoso, cuestionando si el amor sería suficiente para enfrentar lo que podía venir. El viento sopló, trayendo consigo el eco de las palabras de don Ignacio, recordándole su herencia. No luches contra el río, Miguel. Encuentra tu lugar en él. Aquella metáfora lo iluminó fugazmente, y sintió que debía colocarse en el centro de la corriente, nadar al ritmo de su destino, no resistirse a lo inevitable. Tomó una decisión, debía hablar con Elena y confesarle sus sentimientos, no solo para ella, sino para él mismo. La conexión sincera que habían compartido era parte de su ser. Caminó finalmente hacia la casa de ella, el pulso martillando en sus sienes. Golpeó la puerta con un leve temblor en las manos, la adrenalina asomándose como una pesada nube cargada de tensión. El corazón le dio un vuelco cuando Elena le abrió, su mirada revelando una chispa de sorpresa. Era el momento decisivo, el instante que había postergado por tanto tiempo. Pero justo cuando sus labios se abrieron para hablar, un grito en la distancia hizo que ambos volvieran la vista. Una sombra indeseada se proyectó sobre ellos. Un grupo de vecinos se acercaba, los murmullos llenos de juicios, y el ambiente de la confesión se transformó rápidamente en un escenario de confrontación social. Miguel sintió cómo la ansiedad se convertía en un nudo en su garganta. ¿Estaría a la altura de la situación? ¿Podría enfrentar no solo a su amor, sino a la comunidad que lo observaba con desaprobación? Estos pensamientos lo envolvieron mientras se preparaba para lo que sería una de las decisiones más difíciles de su vida. El miedo y el amor colisionaban dentro de él, y en ese preciso instante, con el dilema a la vista, Miguel se preguntó, ¿podría encontrar el valor para luchar por lo que amaba, incluso si eso significaba enfrentar a todo su mundo? La respuesta a esa pregunta podría definir su vida para siempre. Miguel inhaló profundo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo asediaba. El sonido de risas y rumores se intensificaba a medida que los vecinos se acercaban, dificultando su enfoque. Esa era la realidad que enfrentaba, no era solo su futuro en juego, sino el de Elena, la posibilidad de un amor auténtico. No sabía si el corazón lo llevaría al avance o a una retirada. Elena, comenzó, su voz titubeante mientras buscaba las palabras adecuadas. Sin embargo, el murmullo de la multitud ahogaba su intento, convirtiéndolo en eco insignificante. Las miradas curiosas se notaban más, llenas de anticipación, de juicio. La presión lo impulsó hacia atrás, una parte de él quería girarse y huir de la confrontación, pero el amor lo anclaba al suelo. ¿Sabes qué me dijo una vez un hombre sabio? Continuó, más para sí mismo que para Elena. La autenticidad te da poder, Miguel. Con esa idea en mente, cerró los ojos un momento, buscando el coraje que parecía esquivarle. Las palabras salieron de su boca como un susurro decidido, me gusta. No solo me gusta, estoy enamorado de ti. Los murmullos cesaron abruptamente, como si la atmósfera se comprimiera. Miguel sintió que el aire se volvía denso,
como la carga de su declaración pesaba más que cualquier ladrillo que había cargado en la obra. Sintió el parpadeo de las tensiones sociales en sus espaldas, un recordatorio de que su amor no sería bien recibido, ni entendido. La mirada de Elena, sin embargo, se mantuvo fija en él, y eso le dio un respiro momentáneo. ¿Estás seguro, Miguel? Su voz tembló, admiración y miedo entrelazados en sus ojos. Esa pregunta resonaba con cada batalla interna que Miguel había librado. Sería más fácil dar un paso atrás, mantener la familiaridad del silencio y evitar el enredo del juicio ajeno. Siempre he sabido que hay algo entre nosotros, respondió, sintiendo cómo se desvanecía el temor en su interior. No puedo dejar que el miedo me paralice. Debemos darle una oportunidad. A nosotros. Elena bajó la mirada, protegida en su propia confusión. No es fácil, Miguel. Las personas no lo entenderán. No sé si estoy lista para enfrentar eso. La vulnerabilidad en su voz perforó la armadura que Miguel había tratado de construir contra el mundo exterior. Las palabras de su madre resonaron nuevamente en su mente: la vida es cortita, pero el amor. Él sabía que dar el paso significaría abrirse a la posibilidad de rechazo no solo de ella, sino de sus propios vínculos familiares. Pero había algo dentro de él que empezaba a tomar forma, una chispa de determinación. No deseaba vivir con el peso de lo no dicho, de los sueños no alcanzados. Elena insistió, acercándose un poco más pero manteniendo la prudencia. Lo que siento por ti no es solo un capricho. Es real. Eres real. Y aunque las cosas sean complicadas, estoy dispuesto a enfrentar ese desafío, si lo estás tú. En ese momento, unas risas burlonas de un grupo detrás de ellos hicieron eco, como un cruel recordatorio de su entorno. Miguel se sintió atrapado nuevamente entre dos mundos, el deseo de ser verdadero y la necesidad de ser aceptado. Su corazón se tensó, el dilema se cernía como una sombra. El rostro de Elena se iluminó por un instante, pero pronto se desvaneció ante la dura realidad que los rodeaba. Ella alzó la vista, y por un momento, sus ojos mostraron una mezcla de anhelo y temor. Miguel se preguntó si podrían encontrar juntos el valor para desafiar lo que venía. Entonces un hombre, conocido por sus opiniones críticas, se adelantó, su figura proyectando una sombra oscura sobre ellos. De repente, lo que había sido un instante personal se transformó en un espectáculo público. Miguel sintió cómo la adrenalina pulsaba bajo su piel mientras el espíritu de lucha despertaba en él. La situación se tornaba peligrosa, y Miguel debía decidir en un instante, callar para protegerse y a Elena, o defender su amor a toda costa. En el fondo, sabía que su respuesta no solo definiría su relación, sino también su camino hacia la autenticidad. Las palabras que pronunciaría a continuación podrían abrir o cerrar puertas, y en ese dilema, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué significaría realmente para él ser auténtico en un mundo que lo miraba con desdén? La presión del momento se intensificó. Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca, resonando en su pecho como un tambor de guerra. A medida que el hombre se acercaba, los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo ensordecedor en su mente. Miguel sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara, que su felicidad no podía depender de la aprobación ajena. El hombre, al que todos conocían como Don Julián, lo miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. Su voz retumbó en el aire, llena de sarcasmo. ¿Enamorado, Miguel? ¿De una mujer así? Me pregunto si entiendes las repercusiones de tus palabras. Cada palabra de don Julián parecía afilarse como un cuchillo, y por un instante, Miguel vaciló. Se cuestionó si su amor era realmente suficiente para desafiar el ceño fruncido de la crítica. Pero en ese momento de duda, recordó su reciente lucha interna, la aceptación de sí mismo. Si iba a ser auténtico, debía estar dispuesto a enfrentar el juicio. Sí, estoy enamorado, respondió Miguel, levantando la voz con firmeza. Y no me importa lo que opines tú o cualquier otra persona. Este amor me da fuerza, me define, y no me disculparé por ello. Sus palabras resonaron con una convicción sorprendida, como si su propio corazón acabase de descubrir el poder que contenía.
La risa de don Julián era burlona, pero los murmullos de la multitud se tornaron más suaves. Miguel notó que algunos de sus vecinos lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Era un cambio sutil, pero significativo. Se dio cuenta de que, aunque la aceptación total era un ideal lejano, algunos quizás empezaban a ver su desafío como algo valiente, incluso inspirador. Elena permaneció en silencio, sus ojos fijos en Miguel. Él sintió la presión de sus propias palabras y la constante evaluación que la rodeaba. Mientras enfrentaba a don Julián, era como si a la vez estuviera enfrentando su pasado, todos los momentos en que había dejado que el miedo lo controlara. Puede que no todos lo entiendan al principio, continuó, volviendo su mirada a Elena, quien respiraba entrecortadamente. Pero el amor vale la pena, y estoy listo para lo que venga. Las palabras flotaron entre ellos, aumentando el espacio de la posibilidad. Miguel vio la chispa de esperanza en los ojos de Elena. Era un pequeño destello, pero era suficiente. Esa conexión, ese deseo compartido de autenticidad, era lo que verdaderamente importaba. A medida que la confrontación se desvanecía, Miguel sintió una extraña liberación. Pese a la reprobación, había elegido su camino. La lucha no estaba solo contra la mirada ajena, sino también contra sus propios temores. Había dado un paso hacia la valentía, hacia la autenticidad, y eso significaba que ya no podía volver atrás. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el eco de su decisión resonaba en su mente. Se preguntaba si alguien se había dado cuenta de la transformación que había tenido lugar en su interior. Había elegido enfrentar la verdad. Pero, al mismo tiempo, le quedaba una incógnita inquietante: ¿podía este camino realmente llevarlo a un amor que superara la crítica y la adversidad? Al mirar a su alrededor, vislumbró a don Julián alejándose, pero sabía que este encuentro solo era el comienzo de una serie de pruebas que lo llevarían a un nuevo nivel de desafío. Este era un paso, no una resolución. Y, en el fondo, Miguel comprendió que lo que enfrentaba no solo era un amor complicado, sino la búsqueda de sí mismo en la cara de la adversidad. Con estos pensamientos revoloteando en su cabeza, Miguel se dio cuenta de que pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su amor y su autenticidad. Sabía que las palabras en el aire podían alterar el curso de su vida, pero ¿sería suficiente la valentía de un momento frente al juicio continuo del mundo? La tensión creció en su interior, y mientras se retiraba junto a Elena, estaba claro que las decisiones que estaban por venir no solo definirían su relación, sino quién se convertiría en el futuro. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Miguel salió de la confrontación con una chispa de adrenalina corriendo por su cuerpo. Mientras caminaba junto a Elena, la emoción y el temor se mezclaban dentro de él, creando una necesidad imperiosa de reflexionar sobre el camino que había elegido. La veracidad de sus palabras aún resonaba en su mente. Se detuvo un momento, buscando un lugar tranquilo donde pudieran hablar. Su corazón aún latía rápido, pero esta vez no era por miedo sino por la posibilidad de una vida nueva. En una pequeña plaza, rodeados de árboles que ofrecían un refugio del bullicio exterior, se giró hacia Elena. Sus ojos estaban llenos de preguntas y vulnerabilidad. ¿Te sientes bien?, le preguntó, notando la mezcla de dudas y esperanzas en su rostro. Sí, pero, ¿realmente crees que podremos manejarlo? Todo lo que dijiste. Don Julián no es fácil de ignorar, y hay más personas como él, confesó ella. Su tono era de incerteza, como si necesitara la aprobación de Miguel para seguir adelante. No sabemos lo que vendrá, pero eso no debería detenernos, afirmó Miguel, sintiendo como cada palabra lo acercaba a un nuevo nivel de decisión. Este amor, tu amor, me ha enseñado a ser valiente. No puedo seguir permitiendo que la opinión de otros decida por mí. Elena lo miró fijamente, y por un instante, Miguel vio un reflejo de su propia lucha en ella. Se dio cuenta de que su valentía no solo era personal, era un regalo que podía compartir. La aceptación de uno mismo a menudo abre la puerta a la aceptación de los demás. Esta conexión era su fortaleza. Pero, ¿y si fallamos? ¿Y si el juicio se convierte en algo real? Si estoy contigo, ¿eso significa que también debo enfrentar mi verdad?, preguntó Elena, con una vulnerabilidad que Miguel nunca había visto en ella. ¿Y si volamos alto?
¿Y si aprendemos a transformar esas miradas en energía para seguir adelante?, replicó Miguel, sintiendo la urgencia de que Elena también encontrara su voz. En ese momento, supo que no podía ser un amante pasivo. Cada parte de su ser exigía que se convirtiera en un defensor no solo de su amor, sino de todo lo que representaban como individuos. El desafío que tenían por delante no consistía únicamente en resistir la crítica externa, sino en la lucha por crecer juntos. La idea de ser un equipo, de apoyarse mutuamente, les daba fuerzas. Sin embargo, surgió una inquietud que no pudo ignorar. Mientras Miguel seguía hablando, una parte de él comenzó a planear. Cada paso debía ser calculado, cada interacción con el mundo exterior, un ejercicio de inteligencia emocional. Habría que prepararse para las reacciones adversas que seguramente vendrían. No podía dejar que sus instintos se ahogaran en el miedo. Voy a enfrentar a don Julián de nuevo. No puedo dejar que se quede así, dijo Miguel, guiado por la determinación. La confrontación no solo consistía en defender su amor, sino en establecer su lugar en la vida. Se daría cuenta rápidamente de las repercusiones, pero necesitaba que solo estuvieran juntos frente al reto. Si decides hacerlo, ¿estás dispuesto a cargar con todo lo que eso conlleva?, preguntó Elena, claramente preocupada, pero admirando su determinación. Porque te elijo a ti, me elijo a mí. Y estoy listo para lo que venga, respondió Miguel, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de certeza y fuego interior. Ese momento, en el que se miraron, se convirtió en un pacto implícito. Ambos entendieron que su travesía personal apenas comenzaba, y necesitarían de toda su fortaleza para enfrentar la tempestad que se avecinaba. Con un último suspiro de alivio, Miguel se dio la vuelta y miró el horizonte, lleno de dudas pero también de posibilidades. La lucha por su amor se convertiría en la lucha por su identidad, y el juicio de don Julián sería solo una de las muchas batallas que tendría que afrontar, un obstáculo más en su camino hacia el verdadero crecimiento. La decisión de actuar era un impulso que le ardía en el pecho, pero en ese ardor se gestaba también una nueva pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias de esta elección? Mientras se alejaban de la plaza, la determinación de Miguel se vio marcada por una inquietante promesa de que todo cambiaría desde ese instante. Había un nuevo desafío esperándolos, uno que pondría a prueba su amor y su valentía de maneras que nunca habían imaginado. Y así, mientras la tarde caía, Miguel supo que el verdadero momento de la verdad se acercaba, y la necesidad de enfrentarlo lo impulsaba hacia adelante, una vez más. Miguel se sumergió en sus pensamientos mientras caminaba al lado de Elena. A medida que se alejaban de la plaza, su mente daba vueltas a cada palabra de la conversación reciente. Su determinación crecía, pero también la presión que sentía sobre sus hombros. El enfrentamiento con don Julián no era solo un desafío personal, sino un símbolo de lo que estaba dispuesto a arriesgar por amor. Debía prepararse mentalmente. No bastaba con ambicionar un cambio, debía estar dispuesto a sostenerlo. Elena, necesito que confíes en que esta lucha es por nosotros. Voy a enfrentar a don Julián y no pienso dar marcha atrás, dijo Miguel, sintiendo que cada declaración lo acercaba a su nueva realidad. Elena lo miró, su expresión una mezcla de miedo y admiración. Entiendo tu determinación, pero hay mucho en juego. No solo somos nosotros, hay otros involucrados que tampoco se detendrán. A veces, el enojo puede transformarse en agresión, advirtió, con un tono que reflejaba la grave seriedad de la situación. Miguel asintió. Lo sé, pero dejar que otros controlen nuestros destinos es aún peor. En ese momento, decidió que era necesario tener un plan más allá de solo la confrontación. Pensó en cómo resolver este conflicto sin perder lo que había construido, tanto con Elena como en su autodescubrimiento. Sabía que debía explorar las partes de su interior que hasta ahora había ignorado. La necesidad de comprenderse a sí mismo era inminente. Se detuvo en seco, el rostro iluminado por una idea repentina. Hay que prepararse. ¿Qué te parece si buscamos maneras de transformarle ese ataque en una plataforma sobre la que podamos construir nuestra defensa? ¿Cómo? Se interesó Elena, sus ojos brillaban con un nuevo destello de esperanza. Si logramos mostrar que nuestras decisiones no son erróneas, que este amor no es una debilidad, sino una fortaleza,
entonces podremos utilizar ese juicio a nuestro favor. Tal vez incluso podríamos motivar a otros a pensar y actuar de manera diferente. Miguel sentía que estaba elaborando una estrategia que superaría la simple resistencia, era un reto a la narrativa que rodeaba sus vidas. Elena sonrió, una chispa de solidaridad iluminó el ambiente. Eso suena audaz, pero necesitaríamos ser tácticos. ¿Cómo planeas abordar a don Julián para que no se sienta atacado? Si el diálogo no puede concretarse, tal vez debamos buscar apoyo en quienes puedan estar de nuestro lado. Esa es la clave, respondió Miguel, contemplando la idea de crear una pequeña red de aliados. No podemos hacer esto solos. Si aunque sean unos pocos nos apoyan y se suman a nuestra causa, no solo cara a don Julián, sino en general en nuestras vidas, eso cambiará el enfoque del conflicto. Miguel comenzó a divagar sobre a quién acudir. Pensó en amigos de confianza, en personas que habían enfrentado sus propios desafíos. Cada uno de esos nombres le brindaba un sentido de perspectiva, y con ello, una sensación creciente de comunidad. Esa estrategia requeriría una valentía renovada. Esto va más allá de nosotros dos, Elena. Si logramos tener apoyo, no solo seremos capaces de presentarnos ante don Julián desde una posición de fuerza, sino que también podremos mostrarle que el amor no es una debilidad, sino una fortaleza que debería ser celebrada. Mientras hablaban, sintió un cosquilleo de emoción recorrerlo. Al construir un equipo, estaban cimentando su lucha de manera más sólida. Había un camino que seguir, pero era uno que reflejaba no solo el crecimiento personal, sino también un movimiento hacia adelante en su relación. Sin embargo, había un silencio aplastante en el aire, donde el futuro aún era incierto. Miguel sabía que juntos tendrían que estar preparados para enfrentar la resistencia que vendría, pero también entendía que esto marcaría un antes y un después en su vida. Antes de separarse por la noche, Miguel hizo una promesa interna, en la batalla que se avecinaba, estaría dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Mientras se alejaban, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Serían capaces realmente de movilizar a otros? Y si lo lograban, ¿qué nuevos desafíos emergían del deseo de cambiar la narrativa que siempre los había rodeado? Al mirar hacia el cielo estrellado, la duda se entrelazó con la determinación. La noche caía, pero Miguel sabía que esta no era solo otra oscuridad a la que enfrentarse, era el preludio de algo monumental. La esencia de su lucha se encontraba en el horizonte, reclamando su atención y estableciendo la siguiente gran pregunta que debía responder. Miguel se despertó la mañana siguiente con una sensación de determinación. El encuentro inevitable con don Julián lo acechaba, pero lejos de impedirle avanzar, lo empujaba hacia adelante. Mientras se duchaba, cada gota de agua parecía simbolizar la purificación necesaria para comenzar este nuevo capítulo en su vida. La imagen de Elena aparecía mentalmente como su luz guía, reiterando lo que estaba en juego. Desayunando con el eco de sus palabras resonando en su mente, Miguel comenzó a trazar un plan. Hacer frente a don Julián, no como un adversario, sino como alguien que debía ser redimido. Pensar de este modo era un giro radical, pero esencial, tener empatía por el hombre que había causado tanto miedo en su vida y la de Elena podría ser la clave para el cambio. Una vez listo, Miguel decidió comenzar por buscar a los amigos de confianza que había considerado la noche anterior. Se sentó en su escritorio, rodeado de notas y bocetos, y escribió un mensaje a cada uno de ellos. No había tiempo para la duda, si quería establecer esa red de apoyo, era el momento de actuar. Sintió un hormigueo de ansiedad al pulsar enviar, pero a la vez, había un aire fresco de esperanza en el proceso. El primero en responder fue Carlos, un viejo amigo que siempre había tenido una perspectiva clara de las dificultades de Miguel. Se encontró con él en un café cercano. La conversación fluyó con la franqueza característica entre ellos. Miguel expuso su idea de enfrentar a don Julián, y aunque Carlos mostró preocupación, su espíritu de lealtad brilló cuando escuchó sobre la intención de hacerlo desde una posición de fuerza emocional y no con rabia. Si hay una forma de convertir esto en algo positivo, cuéntame cómo puedo ayudarte, dijo Carlos, sus ojos firmes. Era el primer apoyo que necesitaba, un rayo de luz que iluminó su camino. La siguiente reunión, que ocurrió poco después, fue con Claudia, la hermana de Elena.
Miguel sabía que ella tenía su propio juego de cartas en este tablero. La involucró en su estrategia, y al compartir sus planes, pudo notar cómo su perspectiva se abría, pues Claudia había visto de cerca la lucha de su hermana y lo que significaba su amor. Pero esto no solo es sobre ti y Elena, Miguel, le recordó Claudia. Esto es sobre su familia, la reputación que don Julián tiene. Debes tener cuidado. Sus palabras eran serias y Miguel sintió la necesidad de preparar una respuesta que no acabara con más enfrentamientos. Esta perspectiva, urgente y sabia, le hizo replantear su enfoque. Con el apoyo de ambos, Miguel se dio cuenta de que estaba construyendo no solo una defensa, sino un frente auténtico. Saber que no estaba solo le otorgó una nueva fuerza. Comenzó a analizar su propia narrativa y cómo cada acción de su parte podría transformarse en un acto de resistencia pacífica. Esa noche, mientras reflexionaba en su habitación, la soledad le pasó factura. En el silencio, la voz de su conciencia emergió con una pregunta inquietante: ¿podría realmente crear un cambio sin desvanecer el respeto y la dignidad que don Julián, por más desafiante que fuera, merecía como ser humano? El dilema moral se presentó con fuerza. La posibilidad de que su lucha pudiera afectar a otras personas lo llenó de dudas sobre si era realmente el camino correcto. Así, llenó de fuerza un cuaderno en blanco con ideas, gráficos, posibles enfoques. Cada trazo era una mezcla de creatividad y reflexión profunda. Un nuevo plan empezaba a surgir entre las líneas, como una danza entre la emoción y la razón, convirtiendo la lucha en una oportunidad para el crecimiento. Cuando terminó, se sintió agotado, pero en la claridad de su propio desarrollo. Estaba dispuesto a pulir su enfoque y también a pulir su propio carácter, dispuesto a escuchar más de lo que hablaría. Iba a encarar a don Julián no solo como un contrincante, sino como alguien que podría crecer de esta experiencia. Mientras guardaba el cuaderno, le embargó un sentido de propósito renovado. Con ese impulso, se preguntó si existía alguien más en su vida que podría ofrecerle una nueva perspectiva. Al final del día, la certeza se convirtió en incomodidad, y una nueva pregunta emergió: ¿quién más podría convertirse en un aliado inesperado y sumarse a su misión? El ciclo de preparación acababa de comenzar y la expectativa de lo que vendría lo llenó de curiosidad y ansiedad. Era el preludio de un viaje que aún no sabría a dónde lo llevaría, pero sabía que la próxima conversación podría cambiar el rumbo de su vida de maneras que aún no podía imaginar. Miguel se despertó esa mañana con un sentido renovado de propósito, aún vibrando por la inquietud de la noche anterior. La mente le bullía con ideas, no iba a permitir que el miedo dictara su próximo movimiento. Se sentó en el borde de la cama, respirando hondo mientras contemplaba los pasos que debería dar. Era el momento de un compromiso verdadero. La primera acción del día fue buscar a Leticia, una colega de su trabajo que había demostrado ser una resolutiva mediadora en conflictos. Tenía la habilidad de ver más allá de las primeras impresiones y, a menudo, ofrecía visiones que nadie más consideraba. Miguel sabía que su perspectiva podría ser fundamental para enfrentar a don Julián. Al llegar a la oficina, la encontró en su escritorio, inmersa en un mar de documentos. Miguel reprimió su nerviosismo y, tomando aliento, se acercó. ¿Tienes un momento? Necesito hablarte de algo importante. Cuando terminaron de hablar, la expresión de Leticia cambió. Su habitual pragmatismo se mezcló con preocupaciones genuinas. Tienes que prepararte no solo para lo que dirás, sino para lo que pueda responder. Don Julián es astuto y no dudará en usar cualquier debilidad en tu argumento. Sus palabras golpearon a Miguel con fuerza. A pesar de su creciente determinación, no podía ignorar las sombras que se cernían sobre el encuentro. Regresó a su escritorio con un torrente de pensamientos, recopilando ideas y estrategias. La presión se intensificaba, pero se negaba a dejar que la incertidumbre ocupara su mente. Tenía que dominar la narrativa. Esa tarde, decidió crear un mapa visual de su estrategia. Colocó notas adhesivas en la pared, cada una representando un argumento, una posible reacción de don Julián y su respuesta correspondiente. El proceso se transformó en un juego mental, cada pieza encajaba en el rompecabezas que era su encuentro. Se dio cuenta de que, a través de la anticipación y la planificación, estaba construyendo una defensa emocional que podría empoderarlo.
Mientras trabajaba, recordó las palabras de Carlos sobre convertir situaciones negativas en oportunidades. Esa idea reverberaba dentro de él. ¿Acaso no podía cambiar la dinámica y adoptar un enfoque que pudiera inspirar incluso a don Julián? Era la hora de convertirse no solo en un defensor de Elena, sino en un catalizador de cambio. La noche se acercaba y él aún trabajaba, fatigado pero despejado en su mente. El cuaderno que había usado la noche anterior yacía abierto, lleno de garabatos y figuras, pero también de claridad. A medida que desarrollaba sus ideas, una nueva pregunta surgió: ¿cómo podría Miguel hacer que don Julián viera el valor de transformar su enfoque de vida? Miguel cerró el cuaderno, sintiéndose distinto de la persona que había sido solo días antes. Había aprendido a tomar el control de su narrativa personal, y eso implicaba enfocar no solo su discurso sino sus emociones. Había una habilidad fundamental que había comenzado a pulir: el arte de escuchar. Sabía que eso requería valentía, especialmente al tratar con alguien a quien temía. Esa noche, como un ritual personal, se preparó para meditar. En la quietud de su habitación, practicó imaginar el encuentro con don Julián. Pudo visualizar los momentos difíciles, las emociones que podrían surgir y, sobre todo, la posibilidad de empatizar con su adversario. La meditación le trajo paz y, al mismo tiempo, una sensación de urgencia. Era un acto de valentía enfrentar sus propios miedos. Cuando las luces se apagaron y el silencio de la noche cayó, Miguel ya no se sentía solo. Esa noche, su mente zumbaba con la certeza de que sus decisiones no solo afectaban su vida, sino también la de Elena. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a parecer un camino hacia la liberación. En medio de esa paz, una idea floreció: ¿y si don Julián no fuera el único a quien debería escuchar? El día siguiente prometía ser decisivo, pero un nuevo reto había emergido en su mente: ¿cómo podría utilizar sus habilidades para construir puentes, no solo con su antagonista, sino en su propia vida y relaciones? Con esos pensamientos haciendo eco en su mente, Miguel se sintió un poco más preparado. El amanecer traería consigo la inevitable confrontación, pero también una nueva oportunidad de descubrir su propio valor. Con el corazón palpitante, descansó sabiendo que estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Pero esta vez, ¿en qué otra dirección lo llevaría? Miguel se despertó más iluminado por la determinación que lo había abrazado el día anterior. La idea de que estaba a punto de descubrir algo más profundo acerca de sí mismo lo empujó a salir de la cama con una energía renovada. No solo estaba luchando por Elena, ni por la justicia que buscaba, sino también por el valor de ser escuchado y reconocido. El camino al trabajo estuvo marcado por un torbellino de pensamientos y emociones. Cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de las decisiones que le aguardaban. Al llegar a la oficina, decidió empoderar a su voz interior, así que se dirigió a su escritorio y volvió a revisar su mapa visual. Las notas adhesivas no solo eran estrategias, simbolizaban su evolución personal. Cada una de ellas boca a boca con su propia voz, recordándole que no podía permitirse ser un mero espectador en su historia. Durante una breve pausa, se encontró con Leticia otra vez. Ella parecía haber notado el cambio en su actitud. ¿Estás listo?, le preguntó con una mezcla de curiosidad y apoyo. Hoy voy a enfrentar a don Julián, respondió Miguel, sin titubear. Sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por emoción. Era su momento. Las horas avanzaron, pero para él parecieron volar. Se dedicó a imaginar el encuentro, revisando cada detalle, desde el tono de voz de don Julián hasta la posible reacción de sus compañeros. Miguel se dio cuenta de que, más allá de la confrontación, había una oportunidad de crear un diálogo. ¿No era eso en esencia lo que necesitaban todos allí? Un espacio para escuchar y ser escuchados. Finalmente, la hora llegó. Miguel se dirigió a la sala de reuniones, donde la presencia de don Julián dominaba el ambiente. Había una tensión palpable en el aire, como un hilo que necesitaba ser desenredado. Cuando Miguel entró, su mirada se encontró con la de su superior. Un desafío silencioso se estableció entre ellos. Hola, Miguel. ¿Tienes algo que decirme? La voz de don Julián resonó como un trueno.
En un instante, Miguel recordó las palabras de Leticia sobre estar preparado para cualquier respuesta. Sin titubear, tomó una respiración profunda y se atrevió a hablar. Quiero que hablemos sobre Elena y su situación. No se trata solo de reglas, sino de la persona detrás de ellas, comenzó. Se sintió crecer en el espacio que ocupaba. Las palabras fluyeron con claridad, impregnadas de su renovada confianza. Don Julián lo escuchaba, pero había en su mirada una mezcla de desdén y sorpresa. Miguel notó que, en lugar de buscar una defensa, el ambiente se abría a un diálogo significativo. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a Elena, sino también defendiendo su propia voz. Mientras su superior respondía con críticas y argumentaciones, Miguel comenzó a aplicar su aprendizaje, escuchando atentamente, incluso cuando las palabras resultaban duras. Se dio cuenta de que cada respuesta de don Julián era una oportunidad para clarificar sus puntos y seguir construyendo puentes en lugar de barreras. Las tensiones iban y venían, pero Miguel ya no se sentía el mismo. En lugar de sentirse atacado, empezó a ver el conflicto como una danza. Era un intercambio, un viaje que podía llevar a ambos a un lugar de comprensión. A medida que la conversación se desarrollaba, despertaron antiguos recuerdos de su infancia. Recordó momentos en los que tuvo que encontrar soluciones en medio de conflictos, en ocasiones mucho más personales. Estas memorias le brindaban una paz que no había anticipado y que le hacía sentirse más fuerte. Cuando finalmente concluyeron, sintió que había una esencia diferente en el aire. Miguel había transformado la confrontación en un aprendizaje recíproco. No solo había defendido a Elena, sino que había defendido su propia identidad, su voz. Aún así, la situación con don Julián había revelado una inquietante verdad: aunque había encontrado su voz, la resistencia siempre estaba a la espera, y había más batallas por luchar. ¿Realmente había logrado cambiar algo en la dirección que deseaba? La pregunta lo siguió cuando salió de la sala, sintiendo la carga de lo que aún quedaba por afrontar. El mundo fuera de la oficina parecía más vibrante. Algo había despertado en él, pero la certeza de que la verdadera lucha apenas comenzaba le llenó de ansiedad. La esencia de su nuevo propósito era clara, pero había más descubrimientos que lo aguardaban. El siguiente paso le exigía no solo coraje para seguir adelante, sino la manera de abordar las sombras de su propio pasado. ¿Qué revelaciones aún le quedaban por hacer? Miguel se sentía un poco más preparado, pero su viaje a la autocomprensión apenas estaba comenzando. ¿Estaba listo para enfrentarlo? Miguel contempló la vida que había construido. Había enfrentado sus demonios y, al final, comprendió que las palabras que había pronunciado en la reunión con don Julián no eran solo para defender su amor por Elena, sino también para afirmar su propia valía. Ahora, más que nunca, se sentía en paz consigo mismo. Después del encuentro, las cosas comenzaron a cambiar en la oficina. A medida que las tensiones se disiparon, Miguel notó que sus compañeros mostraban un respeto renovado hacia él. Algunos de ellos incluso comenzaron a acercarse con preguntas sobre su experiencia, buscando consejos sobre cómo enfrentar adversidades en sus propias vidas. Esa validación externa fue un baluarte para su crecimiento. Miguel se dio cuenta de que había conquistado no solo su miedo a la reacción de don Julián, sino que también había inspirado a otros a compartir sus propias luchas, convirtiendo su entorno laboral en un espacio más abierto y comprensivo. Elena, por su parte, había sido testigo de su transformación. Cada conversación que tenían se llenaba de una nueva intensidad. Miguel ya no era el mismo joven que temía ser rechazado. Se había convertido en un hombre decidido y empoderado. Una noche, mientras paseaban bajo un cielo estrellado, Miguel tomó la mano de Elena y la miró a los ojos. He aprendido que el amor requiere valentía, y que enfrentar nuestros miedos no solo es liberador, sino que también es esencial para el crecimiento. Elena sonrió, sus ojos reflejando orgullo y admiración. Sin ti, nunca habría tenido el coraje de enfrentar a mi propia familia. Tu lucha ha sido mi luz. Miguel sintió una calidez profunda en su pecho. Sabía que juntos habían forjado un espacio donde no solo sus corazones coexistían, sino que también había una promesa de autenticidad. Las barreras estaban cayendo,
y su amor comenzaba a florecer en un entorno en el que ambas familias, aunque aún cautelosas, empezaban a aceptar su relación. Con el tiempo, la historia de Miguel y Elena se convirtió en un faro de esperanza en su comunidad. Otros comenzaron a heridas abiertas, conflictos familiares, e incluso presiones sociales que antes parecían insuperables. Ellos eran un testimonio viviente de que el amor verdadero podía resistir las pruebas más duras. Una tarde, en el mismo lugar donde había confrontado a don Julián, Miguel organizó un encuentro con sus amigos y conocidos. Se presentó de manera abierta y vulnerable, compartiendo no solo su viaje, sino también lo que había aprendido sobre la importancia de la empatía. El verdadero desafío no es solo luchar por lo que amamos, sino aprender a escuchar y tender puentes, dijo, y el ambiente se llenó de asombro y admiración. Al final de la reunión, Miguel se dio cuenta de cuánto había superado. No solo había conquistado el miedo inicial a ser rechazado por su amor por Elena, sino que había demostrado que su esencia auténtica también podía guiar a otros hacia un cambio positivo. Miró a su alrededor y comprendió que el significado de su viaje iba mucho más allá de una simple relación. Había creado un impacto real. La seguridad que sentía ahora era palpable. Miguel había pasado de ser un joven inseguro, cargando el peso de sus circunstancias, a un hombre con una voz clara y potente en su comunidad. Había alcanzado un logro tangible, un reconocimiento personal y un crecimiento que lo llenaba de orgullo. Mientras caminaba junto a Elena, sintió que la vida no solo había cobrado sentido, sino que lo había recompensado de maneras que nunca imaginó. Esto es solo el comienzo, le susurró, y supo que a su lado, cualquier reto que se les presentara sería más fácil de afrontar. Desde ese día, Miguel comprendió que había encontrado su lugar en el mundo, a través de la valentía de ser auténtico y fiel a sí mismo y a su amor. Este camino de crecimiento personal lo había llevado a la realización de sus sueños y, más importante aún, lo había acompañado hacia la construcción de un futuro lleno de luz. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en este viaje.